Ahora vamos a comenzar esta última parte acerca de cómo debe de ser y no como parece. ¿Por qué, hermanos? Porque los afanes de esta vida, hermanos, cuando nosotros los vemos, lo vemos como si pareciese de verdad muy graves, o sea, como si no tuvieran solución. Hay cosas realmente difíciles que los jóvenes y jóvenes adultos enfrentan en esta vida, pero realmente esos afanes de la vida, que muchas veces escapan de de nuestras manos, son afanes tan grandes, más grandes que la obra de Dios y su obra de salvación en la cruz. Es algo que debemos de preguntarnos. ¿Estamos viendo el problema como debemos de verlo? ¿O le estamos dando demasiado crédito al problema y le restamos el mérito a la obra del Señor? Es algo que debemos de considerar siempre. De lo contrario, dándole lugar más a la ansiedad en nuestras vidas y más de lo que se merece, entonces no vamos a poder crecer en nuestra vida de fe. Entonces debemos de ver las cosas como deben de ser, como son, como Dios las permite en nuestra vida, aún las situaciones graves, y no verlas como me parezca, porque cuando uno tiene temor o afronta ansiedad, problemas, preocupaciones, uno pues de verdad que ve muy grande el problema. Por eso vamos a entender a través de la Biblia lo que nos dice. Mateo 6:33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces vamos a comenzar, hermanos, y notamos en el versículo que nos habla la palabra primeramente. Eso es lo que el Señor nos dice, busca primero. Y cuando vamos al griego, hermanos, la palabra primero significa protos, ¿no? Ese es protos, y su significado es lo que es primero dentro de una selección de opciones. Es decir, tú puedes tener muchas cosas, muchas preocupaciones, ¿no? Y muchas de ellas muy apremiantes. Sin embargo, como jóvenes debemos de discernir en lo espiritual. ¿Qué cosa es primero? ¿No? Y uno puede decir, claro, hay preocupaciones que son realmente más importantes que otras. Sin embargo, nos estamos olvidando qué es lo primero. Y lo primero no es darle lugar al problema como tiene que ser. Lo primero es poner a Dios sobre el problema como debe de ser. Porque, hermanos, muchas veces destronamos a Dios cuando viene el problema y lo ponemos en el problema más grave como primer lugar. Y no debe ser así. Claro que se tiene que tratar el problema, pero el lugar de Dios no debe ser desplazado o ocupado por un afán, así sea muy grande, porque es pecado, recordemos eso. Estaríamos no solamente pecando en el afán, sino también en idolatría, despojándole a Dios del lugar que Él se merece y lo que le corresponde. Por lo tanto, hermanos, en primer y segundo y tercer lugar en nuestra vida debe ser Dios. Así tengamos 100 afanes en cola. Y debemos de ver las cosas como son. Porque Dios dice al cristiano que podemos tener problemas en esta vida que vamos a afrontar, pero Dios nos va a dar juntamente con la tentación, con la situación, la salida para que podamos soportar. La manera en cómo lidiamos con la tentación es lo que diferencia al Hijo de Dios de un inconverso. Y el Hijo de Dios busca primeramente el reino de Dios porque pone primeramente a Dios en el trono de su vida. Primero es Dios. Y cuando, a pesar de los problemas, nos movemos sobre el eje que es Dios en nuestra vida, vamos a dar una correcta decisión en las preocupaciones, en el abanico de situaciones que tenemos. Y no vamos a actuar por emoción, porque el gran problema de la generación de estos tiempos es que actuamos y decidimos conforme las cosas que sentimos o lo que nos parece, sobre todo los jóvenes que somos emocionales, ¿no? Sigue a tu corazón, ¿no? Lo peor que podemos hacer es seguir el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, que nos hace seguir cosas
que parecen ser, pero que no son. En cambio, el Señor te muestra las cosas quitando la fachada de la ilusión, lo que parece bueno a tus ojos, pero que no es correcto seguir. Entonces, Dios te muestra las cosas como deben de ser. Ahora, si el Señor nos manda, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿buscamos realmente primero el reino de Dios como la máxima prioridad de nuestra vida? Porque hay cristianos, sí, que vamos los domingos, que oramos los días de oración, nos reunimos, nos conectamos, los jóvenes vienen los sábados, no, nos conectamos también, los niños vienen los en el culto y así. Pero ¿de qué manera estamos buscando el deseo del reino de Dios, el objetivo del reino de Dios y lo ponemos como prioridad? Porque hay muchas cosas que hemos hecho como prioridad. Hablamos como cristianos. El inconverso jamás va a poner a Dios primero porque no lo conoce. Pero el cristiano hay veces tiene muchas cosas como prioridad y último lo deja a Dios. Esa es la triste realidad. Y el cristiano debe ponerlo como primero. Entonces vamos a ver primero, vamos a leer Romanos 14, versículo 17, ¿de acuerdo? A ver si me acompañan también ustedes, si lo buscan, lo encuentran rápido, lo leen. Ya vamos a leer Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Mm? Entonces, hermanos, el Señor nos llama a buscar el anhelo, el deseo, la voluntad del reino de Dios como primero. ¿Por qué? Primero, hermanos, porque nuestra vida gira en torno a la voluntad del reino de Dios, porque hemos nacido de nuevo y nuestra vida ya no gira en torno a nuestros deseos o lo que el mundo puede ofrecer o las oportunidades materiales, profesionales. No, nuestra vida gira en torno al reino de Dios. Y esta vida va en torno al cumplimiento final del reino de Dios. Y el que gobierna el reino de los cielos es Dios en todo su poder y autoridad. Por lo tanto, ¿de qué manera yo busco expandir o promover o manifestar el gobierno de Dios en este mundo? Por ejemplo, ¿de qué manera lo pongo como prioridad el deseo del reino de Dios en mi vida personalmente? ¿Qué estoy haciendo a favor del reino de Dios? Es algo que debemos de ver, porque si hay otras cosas como mi prioridad, el afán me va a mover. Muchos de los afanes van a ocupar esa prioridad en mi vida. ¿De qué manera? Como dice el versículo 17, Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, para que entiendas que eso no es lo primero. Y aunque el mundo dice que lo básico, lo fundamental es tener alimento, tener un sustento, en el estándar del reino de Dios, esas cosas están cubiertas, hermanos. Dios lo va a proveer. Debemos de descansar en eso y entendiendo eso, vamos a entender que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿De qué manera promuevo la justicia de Dios, por ejemplo? ¿De qué manera doy a conocer que la salvación es por la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo, la justicia de Cristo? Claro, Dios manda al mundo que se arrepienta, que no se justifique a sí mismo, porque jamás va a poder salvarse por sus obras, sino por gracia. Y es la justicia de Dios que hemos recibido en Cristo por gracia. Es un regalo inmerecido. Y también la paz. Hermanos, muchos sufren preocupación en ansiedad incluso porque buscan una paz duradera. La paz que jamás van a encontrar en el mundo. Paz en los juegos, paz en el internet, en las redes, paz en las distracciones con la pareja, paz en otras cosas, en el entretenimiento y muchas misceláneas más. Pero la paz que Dios ofrece, el Señor Jesucristo nos dice,
Yo no la doy como el mundo la da. Y esa es la paz que Dios ha dado a todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Mucha gente piensa que la paz que ofrece el cristianismo es una paz aparente, es una paz mental nada más, meramente mental. Por eso ven al cristianismo muchas veces como una secta o una organización que es igual al positivismo o a muchas corrientes filosóficas. Claro que no. El reino de Dios se trata, la paz de la cual se trata es la paz para con Dios, porque somos enemigos de Dios por el pecado, en la línea de destrucción y de condenación por nuestra propia culpa. Es por gracia que nosotros somos perdonados y hay paz para con Dios porque alguien sufrió el castigo. El castigo lo pagó Cristo en la cruz por mí, por ti. Y lo hizo una vez y para siempre. Es esa paz que nos da confianza en vivir tranquilos a pesar de muchos afanes que tengamos en el afán del trabajo, del estudio, afán con los compromisos familiares. Hay muchos afanes. ¿Y cómo los afrontamos? ¿Con qué corazón? Si no es que caminamos con paz, porque hemos sido reconciliados con Dios. A paz nos llamó Dios. De esa manera a nuestros semejantes también los tratamos de igual manera. Una persona inconversa, por muy moralista que sea, va a querer tratar bien a la gente, pero jamás va a tener una verdadera paz duradera, aún en los problemas, en su corazón. No tiene a quién recostarse. El cristiano sí. Entonces, aunque nos parezca que la gente buenita, ¿no? Tiene una paz mental normal, ¿no? Jamás va a tener el respaldo de la paz que Dios otorga, una paz espiritual que es duradera. Y no se trata de meditaciones, no se trata de terapias, no. Se trata de la paz que Cristo da en el corazón. No es un sentimiento, es un hecho. Y el cristiano que cree que tiene paz para con Dios es porque se apoya en lo que Dios ha dicho. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos miedo a la condenación de Dios porque hemos sido justificados. Y también nos habla del gozo en el Espíritu. Y no es que sintamos cosas en el Espíritu para decir que tenemos gozos, porque muchas veces sentiremos cosas en el corazón y otras veces no sentiremos nada. De tal manera, hermanos, que el gozo del Espíritu es hacer lo que le agrada al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le agrada al Espíritu Santo? Caminar en la verdad de Dios. Las obras del Espíritu son evidentes, dice la carta a los Gálatas. Es paz, mansedumbre, templanza, amor, fe, el fruto del Espíritu, hermanos. Y esos frutos se manifiestan en la iglesia para con los hermanos y para con todas las personas que podamos encontrarnos y promover así el gobierno de Dios en nuestras vidas. Porque la gente va a ver al cristiano y va a anhelar tener la paz que el cristiano tiene. La gente puede ver en ti las evidencias del reino de Dios o no. Porque uno espera, el reino de Dios, el cielo. No, el reino de Dios lo disfrutamos de ahora en la tierra. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y es en el Evangelio, hermanos, que nosotros ahora podemos mostrar, reflejar a Dios en nuestra vida a través de nuestro carácter. Ser restaurados a imagen de Dios, Génesis 1:27, como al principio. Reflejar a Cristo en nuestra vida. Hay veces la gente no puede ver, hermanos, realmente este reflejo. ¿Por qué? Porque realmente no estamos entendiendo, no estamos buscando el deseo de Dios, no promovemos el reino de Dios en nuestra vida de manera personal. ¿De qué manera estamos andando? ¿Cómo podemos dar una respuesta a la gente, hermanos? Una respuesta a la cual carecemos. Es decir, yo digo, quiero compartir a Cristo, pero ¿qué pasa si no estoy viviendo en Cristo? ¿Cómo podría a otros decirle en el problema ten fe
Si yo me derrumbo al primer problema, ¿qué fe voy a evidenciar como cristianos? Hermanos, comencemos nosotros primero. Dios nos anima a nosotros a experimentar de Él, de su buena palabra, de su cuidado. Desde el principio lo hemos visto. Porque hermanos, en este mundo vamos a ver muchos problemas, hasta el día en que estemos ya viejitos, hasta el último día de nuestras vidas, hermanos, vamos a tener problemas. Van a haber situaciones que nos van a mover a la ansiedad, a la preocupación. Pero hermanos, no vamos, el cristiano se para firme sobre la roca que es Cristo y ningún afán lo arrastra. ¿Por qué? Porque el cristiano no camina por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice que vivimos por la fe y no por lo que vemos. Vivimos por fe y no por vista. Porque aunque tú puedes ver la montaña de preocupaciones, obstáculos que puedes tener en tu vida, la ruta que tú sigues es la ruta que Dios te ha marcado. Por lo tanto, habrá algún bache, habrá algún muro que pueda obstaculizar el plan de Dios en tu vida. Dios lo rompe, Dios lo desmorona, porque no hay nada que pueda frustrar su voluntad eterna. Y si tú caminas, hermano, en esa voluntad, rindes con humildad, sigues ese camino, hermanos, estás caminando por fe en un lugar firme y seguro. No te vas a hundir, tampoco te vas a desviar. Lo que vemos son cosas temporales y pasajeras. Un día va a haber un afán de este tipo, otro día va a venir una preocupación. Si no es la enfermedad, es los problemas económicos. Si no es el problema económico, es las peleas familiares. Si no es la pelea familiar, es las envidias de los vecinos. Si no es la envidia de los vecinos, va a ser otros motivos más. Sin embargo, el cristiano vive por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe no es decir yo creo en una fe ciega, no. La fe de Dios es una fe que ve. Y nuestro Dios, que conoce la vida, que nos ha redimido, nos quiere guiar por una senda correcta, no por algo que parece, porque no sabemos el futuro. Ni siquiera podemos controlar lo que va a pasar en unas horas, ni nuestra vida. Entonces, la fe ve más allá de lo que podemos ver, ve las cosas que se van a cumplir, las verdaderas. Debemos de vivir por fe y no por vista. Y la fe no cree cosas pues ciegas, sino en hechos que se cumplirán. La palabra de Dios está viva y jamás se ha incumplido. Todas las promesas de Dios son fieles en él. Vamos a continuar. Y para entender, hermanos, que no debemos de guiarnos por las apariencias que nos hacen caer en tantas preocupaciones. Escuchamos cosas, chismes también que hasta nos llenan el corazón de las preocupaciones. El hermano dijo esto de mí. Entonces, tantas cosas que nos mueven, de verdad. Debemos de aclarar las cosas. Y para realmente no movernos, debemos de entender la supremacía de Dios, hermanos. El hecho de tener a Dios primero y sobre todas las cosas en nuestra vida nos lleva a despojar a los afanes y a colocar a los afanes en el lugar donde deben de estar, fuera de nuestro corazón, en la línea de los afanes, realmente. No darle más cabida al afán de lo que él se merece. Porque Satanás, hermano, se aprovecha de eso y nos permite y nos arrastra con afanes y el problemita que es pequeño en tu cabeza lo vuelve grande, con mentiras. Entonces, ¿realmente en quién estamos creyendo? ¿Es Dios supremo en nuestras vidas? ¿Es su autoridad más grande que cualquier problema terrenal? Claro que sí, Él es el Dios del cielo. Y esto, ¿no? Me acordé y por eso lo puse. Miren, siempre en la historia de la iglesia van a ver que hubo un enfrentamiento así, ¿no? De posturas entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, en la época, pues, de la Reforma, ¿no? Y no, eso ya después pueden ahondarlo ustedes. Sin embargo, cuando se contestaban entre cartas, Lutero le escribió esto a Erasmo, ¿no? Le dijo, su concepto de Dios, ¿no? Es demasiado humano.
Esto por el hecho de que Lutero y Erasmo se enfrentaban mucho por el tema del libre albedrío, ¿no? Las posturas diferentes. Sin embargo, hermanos, entendamos esto. Cuando enfrentamos problemas, el problema se hace grande porque hacemos a Dios muy pequeño. Hacemos a Dios a nuestra pequeñez, ¿no? Y vemos a Dios al nivel del hombre, cuando no es así. Dios no es un ser humano común que esté sujeto a las vanidades y a las dificultades de este mundo. Es más, el tiempo, el espacio, todas las cosas son sujetas a Él. Y en el Salmo 50, vamos a leer el Salmo 50, versículo 21, vamos a leer esto. Dice, todo esto has hecho y yo me he callado. Habrás pensado que yo soy como tú, pero ahora voy a reprenderte y voy a exhibir todas tus maldades, ¿no? Bueno, Dios habla de que no es indiferente a las cosas malas que hace el hombre. Sin embargo, acá hay una línea que debemos de entender. Dice, habrás pensado que yo soy como tú, ¿no? Pero Dios no es como nosotros, pues hermanos. Entonces, nos estamos apoyando en un Dios supremo. Tenemos que refugiarnos en nuestro Dios supremo, confiar en el camino de fe, en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, y darle el lugar a Dios, el lugar que se merece. No despojarlo de su lugar y limitándolo como si fuera un hombre cualquiera. Hermanos, la supremacía de Dios lo vemos en Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, su autoridad es más alta en poder, gloria, importancia, pero realmente Él es más importante en mi vida, hermanos. El hecho de que tú tengas a Jesús como el Señor de tu vida significa que Él gobierna tu vida. Por eso no debes de caer en los engaños de las circunstancias. Tener a Cristo como el Señor de nuestra vida nos lleva a descartar los, lo que dice la gente. Hay muchos caminos a Dios. No. Por eso la gente dice, para afrontar los afanes tienes muchas alternativas, dice, ¿no? Vas al psicólogo, vas a un doctor, un psiquiatra te da medicamentos, puedes ir al amigo, para afrontar las preocupaciones puedes ir a tus padres, para afrontar las preocupaciones hay muchos caminos. Hermanos, claro, hay bastantes caminos humanos, pero solamente Cristo es el único camino que te va a llevar a ser salvo realmente de la ansiedad. No está diciendo que va a quitar la ansiedad de tu vida, no. Está diciendo que va a salvarte del poderío de la ansiedad y de la preocupación. Eso no va a tener dominio sobre tu vida. A eso vamos. El, el Hijo de Dios es libre en Cristo Jesús de las corrientes de este mundo y es guardado por Dios. Y el maligno no lo va a tocar porque Dios lo guarda. Y esto, hermanos, dice ahí, no es solo un buen ejemplo de moralidad o seguir, ¿no? Sino que realmente el hecho de que Cristo sea supremo es porque es el único Salvador, es el único camino y es el camino más excelente dado por Dios, que está por encima de todo. Por eso la persona primeramente tiene que venir a Jesucristo para tratar esos problemas de ansiedad, de preocupaciones, de depresión. Hermano, siempre nuestra naturaleza de pecado va a estar en el final, pero no es obstáculo para que el cristiano se acerque al Señor. Porque por nuestra naturaleza de pecado somos tentados a inclinarnos a la incredulidad. Somos tentados a inclinarnos a tener miedo, a caer en el miedo, ¿no? En la desesperación. Pero hermanos, el Señor con su Espíritu ya vive en nosotros. Por lo tanto, nos hace ver la situación de manera clara, en oración. Por eso, hermano, te recomiendo que ores. Rinde tu corazón a Dios y Dios abrirá tu entendimiento, tus ojos y te hará ver que el problema no es más grande que tu vida, que la vida que Cristo te ha dado. Es más, en Cristo tú podrás recobrar la verdad, el verdadero sentido de la vida, cómo es. Y no vas a tenerle miedo más a la vida. Porque muchos dicen, no, la vida es mala, he perdido toda esperanza en la vida,
y por eso caen en depresión. No es así. En Cristo Jesús la vida tiene sentido, porque Él es el sentido de la existencia de la vida, hermanos. Todo gira en torno a Él. Él es el que te ha dado un valor incalculable por su sangre derramada en la cruz por tu vida. No hay nadie en este mundo que te pueda amar más que Él. Y Él desea que vivas una vida libre de ansiedades, del poder de la ansiedad y que puedas ayudar a otros con sus problemas de preocupación y afanes. Ahora, hermanos, miren, vamos a ver un videíto, un pequeño corto, es una historia corta que nos sirve de ejemplo acerca de una persona que piensa que solamente el preocuparse por lo material y por las cosas de esta vida es lo importante, ¿no? Entonces, vamos a ver esta pequeña historia, vamos a escucharla. Era una oscura noche de otoño. Un viejo banquero daba vueltas en su oficina recordando un evento de hace 15 años. En una cena, alguien había hablado de la pena de muerte y muchos hombres de ciencia y periodistas se habían mostrado en desacuerdo con tal castigo, pues lo consideraban anticuado e inservible. Para ellos, lo mejor era que el criminal pierda su libertad para siempre. El banquero había mostrado su desacuerdo, pues para él la pena de muerte era más inmediata, mientras que el encierro mataba lentamente. Entre los invitados estaba un joven abogado de 25 años, que dijo que ambos castigos le parecían inmorales, pero que si él tuviera que elegir, elegiría la reclusión perpetua, pues vivir de alguna manera era mejor que de ninguna. El banquero dio un puñetazo en la mesa y le dijo al joven que le apostaba 2 millones a que no aguantaría ni 5 años en prisión. El joven le respondió diciéndole que no solo aceptaba la apuesta, sino que incluso podría hasta permanecer 15 años encerrado. Y así, esta feroz y absurda apuesta fue cerrada. Se decidió que el joven abogado pasaría su tiempo encerrado en una de las casitas del jardín del banquero. No podría salir, ni recibir visitas, ni hablar con nadie, ni recibir cartas o periódicos. Podría leer, tocar algún instrumento, escribir cartas, tomar vino y fumar. Al mundo exterior solo podría verlo a través de una ventanilla. Y si el joven abogado intentaba infringir alguna de estas condiciones, el banquero estaría libre de pagarle los 2 millones. Y así, el joven abogado empezó su reclusión. El primer año sufrió mucho por la soledad y el aburrimiento. Se la pasaba tocando el piano. El segundo año ya no tocaba nada y solo quería leer autores clásicos. En el quinto año, la música volvió a él y también empezó a beber. En el sexto decidió aprender idiomas, filosofía e historia. A partir del 10º solo leía el Evangelio y en sus 2 últimos años de reclusión leía cualquier cosa. Y así pasaron 15 años. Faltaba un día para que el abogado recupere su libertad, pero el banquero no dejaba de divagar en sus pensamientos. El joven abogado ya iba a salir y tendría que pagarle, pero sus años como mal inversionista y sus deudas lo habían convertido en un banquero de segunda clase que no tendría cómo pagar la apuesta. ¿Por qué no se había muerto el abogado? Ahora saldría y sería feliz con los últimos centavos del viejo banquero, mientras que él estaría acabado como un mendigo. Su inquietud lo llevó a la única solución posible: matar a su prisionero y salvarse de la bancarrota. Así que se puso su abrigo, cogió la llave de esa puerta que no se había abierto por 15 años y salió de su casa. Llegó ante la casita del recluido y con un fósforo iluminó la ventanilla. Vio al joven abogado sentado junto a la mesa. Entró a la habitación y se le acercó despacio y en silencio. Cuando llegó a él, lo que vio fue a un hombre demacrado, casi amarillo, con pelos alborotados y una enmarañada barba, que estaba dormido frente a lo que parecía ser una carta. El banquero la cogió y la leyó. En la carta, el joven abogado dejaba en claro que despreciaba toda la vida terrenal y lo que le representaba. Por ello rechazaba los 2 millones con los que un tiempo soñó, pero que ahora ya no quería. Había decidido que saldría de su encierro 5 horas antes del plazo establecido y violaría el contrato. El banquero no pudo contener las lágrimas. Le dio un beso en la cabeza al joven y salió sintiendo mucho desprecio por sí mismo. A la mañana siguiente, sus criados le comunicaron que habían visto al hombre salir de la casita, caminar hacia el portón y luego desaparecer. Hemos visto el video y esta es una parte
de lo que escribe este hombre después de mucho tiempo recluido en esta casa. Él dice, con una conciencia limpia te digo, como delante de Dios, quien me observa, que desprecio la libertad, la vida, la salud y todo aquello que en tus libros se llaman las cosas buenas del mundo. Tus libros me han dado sabiduría. Todo lo que el inquieto pensamiento del hombre ha creado en los siglos está comprimido en una pequeña brújula, mi cerebro. Sé que soy más sabio que todos ustedes. Sin embargo, desprecio tus libros, desprecio la sabiduría y las bendiciones de este mundo. Todos carecen de valor, son fugaces, ilusorios y engañadores como un espejismo. Tal vez seas orgulloso, sabio y elegante, pero la muerte te borrará de la faz de la tierra. Me maravillo de ti, que cambias al cielo por la tierra. Esto nos lleve a pensar y a reflexionar mucho. Una vida que solamente se da por las cosas materiales, así como nos cuenta la historia de este hombre que por mucho dinero quiso vivir recluido. Y en los libros que adquirió todo el conocimiento humano se dio cuenta que lo único que realmente vale son los tesoros del cielo y no vale la pena cambiarlos por las cosas de la tierra. Es cierto que hay muchas cosas buenas en la tierra, sin embargo, si nosotros nos dejamos seguir por nuestro propio corazón y nuestros deseos, vamos a seguir un espejismo nada más. Hay algo seguro que nos ha dado Dios en esta vida y es su buena palabra. Por eso nos habla en Colosenses 3, dice que pongamos las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El corazón de aquellos que han resucitado juntamente con Cristo es buscar el deseo del reino de Dios, que más gente conozca a Jesús como el Cristo. Y Salmo 84, versículo 11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Amén. Entonces no debemos dejar que la ansiedad o la preocupación sean motivos de trabas para nuestro crecimiento espiritual ni para nuestro camino de fe, porque Dios da gracia y gloria cada día, y Dios no nos niega nada. Todas nuestras oraciones llegan ante Él, y Dios considera cada cosa que decimos y hacemos. Por lo tanto, podemos caminar de manera segura en la vida y en esta vida. Por eso con un corazón confiado, descansado en Señor, vivamos esta vida como a Dios le agrada, de manera íntegra. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu gran amor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por decirnos que tú nos cuidas tanto y de tal manera que abres nuestros ojos y nuestros entendimientos en medio del problema y nos haces ver la realidad como es y no como nuestras emociones o sentimientos quieren hacernos ver, porque muchas cosas pueden parecer grandes que nos quieren arrastrar a la ansiedad, al afán y al pecado, de negarte, de negar tu poder, tu supremacía, Señor. Ayúdanos a vivir una vida como hijos de Dios, una vida en fe y no por vista. Que ahora podamos encarar las preocupaciones y la ansiedad con un corazón firme y confiado en el Dios vivo y verdadero. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.